amigos de la Orquesta Sinfónica Coyohuacán. Bienvenidos a nuestro segundo concierto-conferencia virtual, Orquesta Sinfónica Coyohuacán, haciendo música por el planeta, haciendo música por la vida. En este segundo evento estaremos hablando del cambio climático y las enfermedades derivadas del mismo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como orquesta buscamos tomar este tema? Pues como les hemos comentado en eventos anteriores, nosotros tenemos el pensamiento de que el arte no es un instrumento de entretenimiento social, sino que es un poderoso instrumento de transformación social y que es una herramienta muy valiosa con la cual contamos en Occidente para poder llegar a las personas con la finalidad de sensibilizar primeramente, y en este caso que estamos escogiendo este tema, con la finalidad de concientizar, porque creemos verdaderamente que en este momento la situación que nos aqueja y que está siendo cada vez tan alarmante del cambio climático está sucediendo por una falta de conocimiento y por una falta de conciencia de todos nosotros. Entonces creemos que es sumamente importante que nosotros, toda la sociedad, tengamos toda esta información para que cada uno pueda tomar acciones de forma individual, porque no olvidemos que ningún esfuerzo es mínimo, ¿no? Que estamos hablando de que necesitamos cambios en miles y millones de personas con la finalidad de lograr hacer algo respecto a este tema. Entonces, ningún esfuerzo es mínimo. En la medida en la que nosotros vayamos teniendo conocimiento de esta situación que nos está en este momento o en la que estamos envueltos en este momento, comencemos a tomar acciones una vez que sepamos qué es, en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y después de que nosotros de forma individual estemos tomando acciones respecto a este tema, entonces compartirlo con las demás personas, entonces verdaderamente estaremos buscando generar este cambio y quizá de esa forma verdaderamente en algún momento obtendremos los resultados que todos deseamos, que los veamos en esta vida o no, quizá no los veamos, pero que es construir un mejor planeta, ¿no? Es algo muy importante. Sabemos que es algo que va a llevar muchísimo tiempo, así como ha llevado a toda esta destrucción. Estamos hablando de siglos en los que se ha estado acelerando drásticamente esto. Entonces, de la misma forma, el regresar a un planeta en equilibrio, pues por supuesto que va a llevar tiempo, pero también por supuesto que si tomamos acciones podemos aminorar los daños, y es lo que buscamos, que en este caso todo lo que conforma el ser humano, que estamos hablando en este caso de ciencia y arte, no sea ajeno a esta temática que es tan importante, y que nosotros sobre todo como artistas no seamos ajenos tampoco a este tema, que la ciencia no es algo ajeno al arte. Finalmente, antes de que exista la ciencia o antes de que existamos como artistas, somos seres humanos y somos seres vivos. Y nos vemos afectados todos directamente, y los más afortunados indirectamente, por las situaciones que están sucediendo en este momento. Entonces, es sumamente importante que nosotros nos comprometamos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Escuchar, aprender esto, y por supuesto no se debe de quedar en la teoría, lo debemos de llevar a la práctica, y una vez que lo llevemos a la práctica, compartirlo con los demás. Solamente de esa forma lo lograremos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en mente en la Orquesta Sinfónica Coyohuacán, que nuestra música vaya más allá, que nuestra música trascienda, y sobre todo, si podemos poner nosotros en este momento un pequeño, sembrar una pequeña semilla que ayude en esta temática tan importante que nos incumbe a todos, pues para nosotros es un gusto mezclar en este momento información científica con nuestro arte. Entonces, esperemos que disfruten este evento, y por supuesto damos la bienvenida a nuestros invitados. Estamos muy contentos, la Orquesta Sinfónica Coyohuacán, de tener a la bióloga Mariana Reyes Carranza y al médico epidemiólogo Efraín Pantoja. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Para nosotros es verdaderamente valioso y muy importante, y también que lo compartan con toda la gente que nos está escuchando. Así es que comenzamos.
Entonces, les presento a Mariana Reyes Carranza, quien es actualmente estudiante del doctorado en Geografía en la Universidad Queen Mary de Londres, donde investiga las representaciones del Antropoceno en museos de arte y ciencia en Latinoamérica. También es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Geografía Humana por la Universidad de Edimburgo. Sus áreas de interés incluyen la educación ambiental, la divulgación científica y la ecología política. Es fundadora de la organización civil Rutas AC, dedicada a la conservación del patrimonio biocultural en el occidente de México. Por otro lado, cuenta con una amplia experiencia laboral nacional e internacional. Ha realizado conferencias e impartido talleres en Reino Unido, Dublín, Guadalajara, entre otros. Finalmente, ha obtenido becas y reconocimientos nacionales e internacionales y también ha realizado importantes publicaciones. Mariana, un gusto tenerte con nosotros con la Orquesta Sinfónica Coyoacán. Gracias por la invitación, Juliet. Un gusto. Mariana, ¿qué es el cambio climático y de dónde viene? Bueno, se habla de cambio climático cuando se refiere a una transformación en el sistema climático, es decir, de los fenómenos que suceden al interior de la atmósfera de nuestro planeta. Hablamos de cambio climático cuando nos referimos a el impacto de las actividades humanas en este sistema global. Muchas veces se tiene la discusión de si es un fenómeno natural o no, o si es causado por los seres humanos o no. A estas alturas hay un consenso científico de que el cambio climático es el resultado de las actividades de las comunidades humanas y por tanto es un hecho. Entonces, es importante tener siempre en cuenta esto a la hora de hablar de cambio climático como un fenómeno antropogénico. Esa es una definición, digamos, general del concepto. ¿Cuál es la relación que en varias ocasiones nos han planteado de que venimos o que la Tierra viene evolucionando de periodos de glaciares a interglaciares? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con el cambio climático? ¿O en dónde entra el cambio climático? Hay ciclos geológicos, obviamente, nuestro planeta tiene millones de años de existencia y se habla de procesos de ciclos glaciares y de momentos interglaciares, ¿no? Entonces, el último proceso o el último periodo de glaciación fue hace más o menos 11.500 millones de años, perdón, 11.500 años. Después viene un periodo interglaciar y se supone que se esperaría un nuevo momento glaciar, o sea, un enfriamiento de la superficie del planeta. Sin embargo, con las actividades humanas y con la emisión de gases de efecto invernadero, lo que se genera es un aplazamiento de ese nuevo momento glaciar. Entonces, digamos que se recorre o se evita que llegue este nuevo momento porque al contrario de lo que se esperaría, el planeta o el promedio de la temperatura de la superficie del planeta sigue aumentando. Nuevamente por las actividades humanas y sobre todo por la emisión de gases de efecto invernadero producidas por la industria.
Entonces, lo que está sucediendo es que veníamos de este periodo de glaciaciones, que es un periodo de completo enfriamiento, entramos al periodo interglaciar y se supondría que a estas alturas la Tierra está sucediendo lo opuesto, cuando en este momento la temperatura se está elevando. Para pasar al siguiente periodo de forma natural, como debería de suceder, la temperatura debería de estar disminuyendo. Pues mira, después del último periodo glaciar, lo que viene es un proceso o un espacio de, digamos, estabilidad climática, que es el que le permite a los seres humanos, a las civilizaciones humanas florecer. Entonces vienen todas estas nuevas, o viene una explosión no solo de la población, sino que viene todo este desarrollo tecnológico y científico que permite que el ser humano, digamos, se vuelva una fuerza importante dentro de las condiciones ambientales del planeta. Entonces, sí, hay un nuevo momento en la historia del planeta que está siendo modificado por las actividades de los seres humanos y que ahora muchos científicos vienen a llamar antropoceno, antropos que significa humano y seno que es más reciente o nueva era. Entonces se habla de un momento en la historia del planeta en el que los seres humanos tienen mucha más influencia sobre las condiciones geológicas de nuestro planeta. Ahora que mencionas sobre, bueno, que es verdaderamente, bueno, lo que ya está comprobado, todo lo que ha hecho el hombre, en varias ocasiones hemos escuchado que quizá todo esto se comenzó a desencadenar en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en la ilustración, con la entrada de las primeras industrias que al parecer como la máquina de vapor, la industria textil, una vez que empezaron a incorporarse, son estas las que empezaron a generar o a producir este tipo de gases que son de efecto invernadero y que están provocando el calentamiento, pero que es un proceso que si bien es cierto que empieza a gestarse en la segunda mitad del siglo de 1700, viene desarrollándose, pero llega hasta tal punto en el que estamos, bueno, en el siglo XX, a partir de 1920, que comienza todavía a acelerarse más, pero ya no es nada más por la industria, sino ahora también por algo más que también quizá viene como resultado de todos los procesos que se desarrollaron. Como sabemos, el siglo de las luces fue el siglo de la razón, del iluminismo, de que la razón imperara o estuviera reinando en lugar de la oscuridad que viniera a suplirla. Entonces hubo grandes descubrimientos, grandes ideas y sobre todo que las personas de esa época lo que buscaban era propiciar un mejor modo de vida para los demás. Eran verdaderamente ideas inicialmente nobles que buscaban mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Pero ¿qué es lo que ha pasado varios siglos después? Que quizá todos esos modelos, incluso el modelo económico, que es el que estamos manteniendo en este momento, que es el del capitalismo, que fue planteado desde, o que empieza a ser planteado desde siglos atrás, y que planteaba una idea novedosa, atractiva y que quizá fuese fructífera para nosotros, resulta que no, y que resulta que ha sido por no mantener ciertos límites en todo este tipo de producción y consumo, ¿no? Porque no nada más son las industrias, también nosotros estamos participando en ello, que entonces es lo que nos está llevando. Entonces, o sea, ¿qué tan cierto es todo esto, no? Que es verdaderamente nuestra actividad y fundamentalmente, más allá de lo de la industria, los consumidores que somos nosotros, porque muchas veces quizá perdemos de vista el hecho de que las empresas no tienen el poder. Si nosotros como consumidores no compramos sus productos, entonces ellos se verían en la necesidad o de cambiar sus productos o de cerrar la empresa o de utilizar nuevos métodos. Entonces, ¿qué tan cierto es esto que verdaderamente nosotros, por este modelo que estamos manejando y por este tipo de consumo que nosotros estamos realizando, pues estamos acelerando todo esto? Sí, bueno, cuando mencionas la revolución industrial como el principal origen del cambio climático, pues tiene sentido porque es justamente en ese periodo histórico en el que se empieza a explotar los combustibles fósiles y se acelera su uso. O sea, y ese uso no ha disminuido hasta nuestros días. Entonces, justamente la emisión proveniente del uso de carbón, de gas y de otros combustibles fósiles pues es el principal causante del cambio climático. Obviamente hay una responsabilidad diferenciada porque la revolución industrial ocurrió en Europa. Después el sistema de producción industrial se extiende también a Norteamérica y ahora son otros países
que más recientemente han adoptado ese modelo, como India, China y Brasil, los que se unen y empiezan a contribuir con un montón de emisiones que también están impactando en el planeta. Y justamente es eso, la aceleración de las emisiones, el incremento de la temperatura y también la aceleración de fenómenos extremos en fenómenos climáticos de manera, que empiezan a ocurrir de manera más frecuente, como incendios, como huracanes y todos estos desequilibrios que empiezan a ser mucho más perceptibles y mucho más frecuentes, a diferencia de cómo era hace siglos. Y bueno, por la cuestión de los consumidores y la responsabilidad, pues nuevamente sí, hay que distinguir de dónde vienen esas emisiones. Vienen de ciertas industrias, vienen de ciertas empresas, pero al final pues todos tenemos un tipo de contribución al ser parte de una sociedad, ¿no? O sea, no estamos aislados, no somos, todos participamos de alguna u otra manera en este sistema o en este organización económica que tenemos, que sí es el capitalismo y que no puede ser disociado de cómo entendemos el cambio climático. Entonces, sí hay que, cuando hablamos de soluciones, hay que hablar de consumo y hay que hablar de cambios en los patrones de consumo que tenemos como personas que pertenecemos a sociedades occidentalizadas o industrializadas. Ok, muchas gracias. Pues vamos a escuchar un poco de música con la Orquesta Sinfónica Coyoacán y en un momento regresamos.
Estamos de regreso. Mariana, ¿en qué dirección crees que va el cambio climático? ¿Y qué es lo que se está haciendo en este momento respecto a este tema? Bueno, como te comenté anteriormente, las emisiones siguen en aumento y bueno, eso implica un aumento en la temperatura global. Los cálculos al momento indican que nuestro planeta está en camino a aumentar su temperatura global en más de 4 grados centígrados. Hay que recordar que también ya hemos aumentado 1 grado al respecto de la temperatura que tenía el planeta en un momento preindustrial, o sea, en la época preindustrial. Entonces, bueno, los 4 grados extras son un peligro inminente, es un desajuste en el sistema global. Implica que va a haber una aceleración de procesos y fenómenos que son muy peligrosos, que van a traer consecuencias muy negativas a varias poblaciones, no solo de humanos, sino de no humanos y a varios ecosistemas. O sea, estamos viendo un acelerado proceso de deforestación de nuestros bosques tropicales, sobre todo el bosque amazónico está en inminente peligro de desaparecer. El nivel de los océanos está subiendo por el derretimiento de los glaciares. Y bueno, estamos viendo que cada vez son más frecuentes fenómenos como incendios forestales, como lo vimos en Australia en el 2020. Igual, es más el número de ocasiones en que hay huracanes y son de mayor intensidad cada vez que ocurren, sobre todo en el Caribe y en el Pacífico. Y bueno, una serie de fenómenos que estamos ya viviendo y ya percibiendo como un aspecto real de la transformación del planeta. Ahora, no todo está perdido, hay muchas acciones a nivel internacional que se están tomando. Cada año hay una reunión de líderes internacionales que se llama COP, Conferencia de las Partes. Acaba de ser la última, fue la COP número 26 y tuvo lugar en Glasgow, en el Reino Unido. En estas reuniones hay una serie de negociaciones en la que los países toman decisiones en cómo abordar colectivamente el problema del cambio climático. Entonces se habla de la reducción de emisiones, se habla también de apoyar financieramente a esos países que son más pobres o que tienen menos recursos para afrontar las consecuencias que ya se están viviendo del cambio climático, como ya decía, huracanes, inundaciones, incendios, cómo los países industrializados o ricos pueden apoyar financieramente a estos países a adaptarse y a lidiar con estas consecuencias negativas. Eso también es parte de las discusiones que ocurren cada año en las COPs, pero que en Glasgow también tuvieron un papel predominante. Y bueno, cómo contabilizar también el carbono que se está emitiendo a la atmósfera. O sea, que por cada cantidad que se emite también esta pueda ser recapturada. Y la mejor manera de recapturar el carbono que ya está en la atmósfera es con la reforestación. O sea, los árboles son la solución ideal para captar carbono y transformarlo ¿cómo se dice? Tenerlo dentro de su biomasa. O sea, esto ayuda muchísimo digamos que, compensar todas las emisiones que se tienen por parte de la industria. Entonces, al final, la reforestación es una de las posibles soluciones para mitigar el cambio climático. Entonces, bueno, todas estas conversaciones están teniendo lugar a nivel internacional. Igualmente hay mucha presión de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones y colectivos y movimientos sociales que están buscando que el cambio climático sea atendido por los líderes internacionales y por los tomadores de decisiones. Entonces, por ejemplo, en Glasgow hubo manifestaciones todos los días en las calles. Hubo muchas personas de todo el mundo que fueron a demostrar su preocupación por el tema y a exigir que los
que los tomadores de decisiones realmente estén alineados con lo que se necesita para proteger a los seres humanos, para proteger a los ecosistemas y para pues seguir, como tú decías en la introducción del programa, para seguir trabajando por un mundo en el que podamos vivir todos desde ahora y por muchos siglos y millones de años más. Sí, pues para nosotros sí es importante saber que sí se están haciendo cosas, ¿no? Porque desafortunadamente creo que muchos de nosotros tenemos desconocimiento de qué asociaciones o en qué lugares verdaderamente se está haciendo algo al respecto, ¿no? Finalmente creo que hasta cierto punto estamos un tanto ajenos al tema, entonces pues saber qué sí se está haciendo, saber que en algún momento nosotros, aparte de con nuestras acciones, podemos hacer también otras cosas o unirnos a todos estos asociaciones o grupos que tenemos todos como finalidad de esto, pues sí es importante y esperanzador, ¿no? Saber que desde diversos lugares, desde diversos puntos del mundo se están haciendo cosas y que finalmente es para eso, ¿no? Para que sea de una forma masiva en diferentes lugares, en diferentes puntos y que en algún momento, pues todos podamos pues, llegar al mismo fin y realmente aportar en este tema tan importante. Sí, creo que es importante enfatizar que no se necesita ser científico, no se necesita ser un político o alguien con mucho poder para involucrarse en la cuestión del cambio climático. O sea, nos corresponde a todos, a cualquier nivel, de cualquier edad y en cualquier geografía del mundo, a involucrarnos y a organizarnos con otros. Sobre todo, esto es un problema colectivo y tiene que ser resuelto de manera colectiva también. Así es, así es. Efraín, ¿tú qué piensas al respecto de esto? Y yo quería mencionar una pequeña cosita a veces cuando envolvemos en industria, o sea, en industria, en la palabra industria envolvemos un montón de actividades, ¿no? Que están relacionadas a las personas y a los seres humanos en general. Creo que ahí a veces escondemos todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solo la parte, por ejemplo, del transporte, de la industria, pero ya de fabricar cosas, la parte residencial, los residuos, la agricultura. O sea, es una palabra que encierra, o sea, que tiene mucho alrededor, ¿no? Y por otro lado, la parte de responsabilidad, no solo de cara a que nosotros como consumidores tenemos también un poquito de responsabilidad en el mundo que nos va, o sea, que vendrá después, sino también como tanto tú como música y como artista, nosotros como científicos, de cara a saber comunicar esta información y saber llegar a las personas de a pie, ¿no? Esta sensibilidad por las cosas que deberían tener en cuenta, ¿no? Y no ser prohibitivos, ¿no? No decir, si la industria cárnica contamina tanto, deja de comer carne. No va de esto, ¿no? Va de simplemente, con que te pienses un día a la semana o dos, ya estás haciendo mucho más de lo que está haciendo alguien que está acostumbrado a comer productos cárnicos todos los días, ¿no? Solo este pequeño matiz. Y muy importante, porque finalmente estamos hablando, para cerrar este tema de la primera parte, estamos hablando de que es el consumismo llevado a un grado irracional, ¿no? Entonces, es encontrar la diferencia y el equilibrio entre qué es verdaderamente lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y más nuestras necesidades básicas y qué de eso verdaderamente nada más o es algo que no necesitamos, ¿no? Eso es lo que está haciendo la diferencia, el consumo irracional de que esa es la razón, una de las razones por las cuales estamos como arrasando con tierra y emitiendo todas estas emisiones de gases tóxicos. Entonces es importante, como mencionas, no se está diciendo que se cambie por completo un modo de vida, sino que que hay que ser conscientes de qué es lo que verdaderamente necesitamos como alimento y también desde la tecnología, desde todo lo que utilizamos en nuestra vida diaria, hace una gran diferencia el saber qué es lo básico y lo necesario para nosotros y qué es lo que no, porque ese excedente que es el que no necesitamos es el que está provocando pues, el mayor daño, ¿no? Bueno, pues vamos nuevamente a escuchar un poco de lo que nos tienen preparado los músicos de la Orquesta Sinfónica Coyoacán y regresamos.
Estamos de regreso. Ahora les presento a Efraín Pantoja Bustillos, quien es médico epidemiólogo, especialista en medicina preventiva y salud pública, con maestría en salud pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorado en metodología de la investigación y salud pública también por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con formación y experiencia internacional, habiendo trabajado en España, México, Perú, Mozambique, Nigeria, entre varios otros. Actualmente se desempeña como médico especialista en dirección de calidad, procesos e innovación, así como también como monitor médico de seguridad en el Instituto de Salud Global de Barcelona. También encontramos que a lo largo de su carrera ha realizado importantes publicaciones, así como también ha recibido premios y reconocimientos internacionales. Un gusto, Efraín, tenerte con nosotros. Muchas gracias también por compartir tus conocimientos con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Julia, por la invitación. Un placer. Efraín, pues, ¿cuál crees tú que es el principal impacto del cambio climático en la salud? Bueno, yo creo que a veces lo que da más visibilidad son las vidas, ¿no? O sea, contabilizar vidas, y a la OMS le encanta hacer esto, ¿no? Por un lado, contabilizar cuántas personas ya han fallecido relacionados con una causa relacionada al cambio climático y cuántas personas podrán fallecer, ¿no? Lo que la OMS ha estimado es que ya han muerto cerca de 6,5 millones de personas relacionadas con algún tema, en los últimos 10 años, con algún tema relacionado al cambio climático, y que en lo que viene desde el 2030 hasta el 2050 fallecerán 8,5 millones más. Pero realmente, ¿cuáles son las enfermedades que afectan a las personas de cara, o sea, el cambio climático aquí, ¿no? en nuestra cara? Pues digamos que hay 3 ejes principales, que son las enfermedades respiratorias, luego también tenemos las enfermedades transmitidas por mosquitos o por insectos, y luego tendríamos las enfermedades diarreicas. Hay una cuarta dimensión, que es la afectación a los recién nacidos, o sea, el concepto mujer embarazada y recién nacido, que también se está viendo cada vez más frecuentemente publicaciones relacionadas a lo que sería lo que son los microplásticos o el plástico en la placenta. Y luego otras que ya vendrían a estar afectadas de una manera indirecta, ¿no? También con otros ejes del cambio climático que están más relacionadas al consumo y a la contaminación, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de cánceres, los episodios depresivos por un área de trabajo, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, los episodios de asma y las enfermedades musculoesqueléticas, y aquí también pondremos las enfermedades autoinmunes. Entonces, como vemos, hay un gran espectro de enfermedades que nos afectan directamente de cara a la crisis climática, y otra estimación es que más o menos, o sea, cerca de 600 millones de años ajustados por discapacidad han sido perdidas ya, o sea, todos estos años ya han sido perdidos de cara al impacto que tiene la contaminación y la crisis climática en el ser humano. Por dar más datos, de todo este tiempo perdido y de todas las muertes, más del 90% ocurren en países del tercer mundo, en países empobrecidos, en países que están en vías de desarrollo. Eso quiere decir, y los más contaminantes, sin embargo, son un pequeño porcentaje de países más desarrollados, de países del primer mundo, de países industrializados. Y finalmente, pues que este impacto en la salud ya no solo se da a nivel de estimaciones, ya hay cosas que son reales, ¿no? Como ya mencionó Mariana hace un momento, tenemos incendios que desplazan poblaciones, tenemos huracanes que, claro, que una persona se quede sin casa ya es un problema de salud. O sea, es todo lo que viene alrededor de esto, desde la baja laboral, desde reubicar a esta persona, desde informar a la familia, los episodios depresivos, todo lo que he mencionado hace un rato, puede impactar a una persona por cualquier evento relacionado a lo que sería el housing, ¿no? Al sitio donde vive. Hace poco también en el Perú, por ejemplo, bueno, yo soy peruano, en el Perú hubo un derrame de petróleo por un oleoducto que se rompió en medio del Amazonas. Y todo este aceite de petróleo fue derramado en medio de la selva. Y personas que vivían en un sitio totalmente apartado, que no tenían ni por qué enterarse que había un oleoducto por debajo de sus casas, se vieron inundadas de petróleo de la noche a la mañana. Al momento de construir represas, el construir represas tiene una parte que seca un río y una parte que inunda, o sea, tiene ambas cosas, ¿no? Tiene
por todos lados es malo. Sin embargo, son necesarias para que una ciudad se mantenga saludable, ¿no? De tener agua potable, que es otro tema también de la crisis climática, que cada vez disminuye más nuestra área de agua potable disponible. Y finalmente, a veces este impacto es tan directo y la sociedad, la prensa y casi todos los actores del día a día decidimos ignorarla, ¿no? Hace también relativamente poco en México hubo la construcción de la represa de San Marcos. San Marcos, en un pueblo de Sinaloa, en donde por construir esta represa se inundó un pueblo. Y a la gente de este pueblo se le informó para ser desplazada y esta gente dijo, de aquí a mí no me mueve nadie. Y llegó un momento donde construyeron la represa, inundaron el pueblo y se olvidaron de la gente. Y la gente se tuvo que ir. Y hubo un activista que decidió informar esto, y ese activista pues trabajaba en una estación de radio, en la Radio Fiesta Mexicana, pues fue asesinado dentro de su cabina. Y esto es solo un ejemplo. O sea, casi todos los activistas y personas que están relacionadas a proteger esto que queremos ahora, intentar proteger de boca en boca, los que lo han hecho a viva voz, pues sobre todo en países en vías de desarrollo como Perú, como México, pues literalmente han sido asesinados. O sea, se le ha dado un poder a la industria tan grande que tiene esta capacidad de decidir sobre los individuos y sobre nuestra salud. Entonces el impacto en la salud es muy grande, es muy, muy grande. ¿Y qué afecta a este impacto? Son muchísimas cosas. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de crisis climática, que es un tema muy variado, que se pueden hablar de muchísimas cosas. Que mi parte es la salud, pero la cantidad de áreas que se ven envueltas son muchísimas. Sí, y es un tema bastante delicado el que mencionas, que finalmente, ¿cuál sería la razón por la cual estas personas tienen que dar su vida para defender todo esto, ¿no? Tenemos como el pensamiento en nosotros de que quizá es porque no somos todos los que estamos apoyando, ¿no? Si ellos en cierta forma tuvieran el soporte de la sociedad, pues sería más difícil para todas estas corporaciones y estas grandes industrias hacer algo al respecto. Pero entonces vamos como al inicio, ¿no? ¿Qué es la razón de todo esto? Que si no hay conciencia, ¿cómo vamos a saber qué es lo que está sucediendo y cómo vamos a poder apoyar? Porque pues, si pensamos fríamente, finalmente ellos están dando su vida por algo que es beneficio para nosotros mismos, no nada más era para ellos, ¿no? Entonces, aquí mencionando este tema tan delicado, pues nuevamente llegamos a la importancia de que nosotros tengamos el conocimiento, ¿no? Y no de forma teórica nada más, sino de forma práctica, que realmente lo llevemos a nuestra vida, que sepamos qué es lo que está pasando y todas estas injusticias, porque están sucediendo, porque es una minoría la que está actuando todavía, desafortunadamente, pero en el momento en el que seamos verdaderamente la mayoría, pues esperamos que todas estas cosas tan lamentables, estas situaciones, pues no sucedan, ¿no? Que haya esa protección social, que estas corporaciones tengan miedo de hacer daño porque saben que no es nada más meterse con una persona, que es meterse con una gran cantidad de personas, con toda una sociedad, con toda una población o con todo un país, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la importancia de todo esto, de que necesitamos tener el conocimiento para que estas personas que están haciendo algo por nosotros no estén desprotegidas, ¿no? Es un tema muy lamentable, muy delicado y que sí tenemos que ser muy conscientes también de esta parte, que como mencionas, pues el cambio climático es una situación que engloba muchísimos temas, ¿no? Y todos ellos de igual importancia. Entonces, hay como muchas vertientes por las cuales nosotros podemos empezar a hacer algo desde proteger también a estas personas y seguir dando toda esta información. Bueno, pues sigamos. Efraín, ¿cuál piensas que es el impacto negativo derivado del cambio climático en algunas especies mayores, como somos todos los vertebrados, mamíferos, reptiles, algunos peces? ¿Y por qué se da el cambio en la capacidad de adaptación en otras menores, como son los no vertebrados, cuando estamos hablando de algunas bacterias, hongos, porque es algo verdaderamente importante, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotros como seres humanos? También cómo les afecta a otras especies vivas, pero también cómo está afectando esto en la adaptación a bacterias o hongos, que finalmente una situación de la que estamos viviendo en este momento, pues quizá como es la pandemia del COVID, quizá esté derivada de esto. Entonces, no es que nada más nos afecte
afecte a nosotros a nivel físico, sino que también está afectando a muchos otros seres vivos que habitan en este momento el planeta. Sí, la relación que tenemos con nuestro planeta, la verdad es que es muy estrecha. Y ya ustedes mencionaron que esto empezó un poco en la época industrial, ¿no? O sea, digamos que en el siglo XVIII, un poquito antes. Pero la verdad es que llevamos mucho más de historia de trastocar el medio ambiente y las especies y nuestro entorno y la relación que tenemos con ellas. Desde el punto de vista sanitario, la domesticación fue un punto de quiebre de cara a las enfermedades transmisibles, o sea, las enfermedades zoonóticas, las que nos transmiten los animales a nosotros. Al domesticar ganado, al tener animales de compañía y al tener distintos animales cerca en nuestro día a día, vacas, ovejas, ¿no? Animales que han sido no modificados, pero sí seleccionados genéticamente generación tras generación por centenares de años, desde que a alguien se le ocurrió no salir de una cueva y quedarse ahí a vivir y tener ganado y tener agricultura, pues desde entonces hemos tenido contacto con los animales y por lo tanto nuestra supervivencia depende también de esa relación que tenemos con ellos. Nos dan, nosotros les damos y tenemos un intercambio que hasta cierto punto es normal. Bueno, para nosotros, ¿no? Beneficioso para ambos. Pero claro, alterando a nivel mucho más macro, o sea, cuando ya hablamos de crisis climática y hablamos de contaminantes, como por ejemplo el carbono negro, el metano, bueno, todos los carbonos, todos los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de sulfuro, bueno, distintos elementos químicos que pasan a contaminar y a alterar el equilibrio del medio ambiente. Estamos hablando de alterar ciclos que, bueno, el típico ciclo que nos enseñan en el colegio, del ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, o sea, cosas que deberían ocurrir naturalmente bajo ciertas condiciones. Claro, a veces es fácil decir el agua se evapora, o sea, viene el sol, evapora el agua, la lleva a la montaña, cae por la montaña, se queda retenida en algunos árboles y luego va pasando por filtrado otra vez al mar. Vale, estupendo, pero si no tenemos la cantidad de árboles adecuada, si no tenemos montañas con tierras que puedan soportar esa agua, si no tenemos un agua con ciertas, no quiero meterme en tecnicismos, pero el agua debe tener ciertas características. Y si estamos virtiendo todos nuestros residuos nitrogenados en el agua, cambiamos esas características que debe tener el agua para que cuando llegue el sol la evapore a cierto. O sea, cambiamos muchísimas cosas. Si incrementamos los gases de efecto invernadero y seguimos derritiendo los glaciares y esa agua empieza a incrementar, pero no termina el ciclo del agua, o sea, estamos desorganizando esa organización natural que tiene la naturaleza para muchísimos procesos. Claro, la naturaleza tiene muchos, miles, millones de procesos. Y al intervenir es que al hablar de crisis climática también hablamos de muchas intervenciones pequeñas que hace el consumo. Podemos hablar de, como ya te acabo de decir, del ganado, del tratamiento de residuos, de lo que son los fertilizantes, de lo que son ya no los residuos, o sea, de tratar residuos, sino de echarlos directamente al mar, de las características de la tierra, las características del agua, pues todo esto altera el equilibrio, no solo a nivel macro, porque estamos viviendo una época en la que la extinción de vertebrados está totalmente disparada, ya casi no nos quedan corales, y bueno, a nivel micro, hongos, bacterias y virus, pues bueno, principalmente hongos y bacterias, se han tenido que adaptar a esto, y a la hora de adaptarse, pues ellos se adaptan para sobrevivir ellos, no para que sobrevivamos nosotros, por decirlo de una forma. Y esto es bien, porque el planeta al final no sobrevivirá. Pero ojo, porque lo que no nos estamos dando cuenta es que en este caso 1 más 1 no será 2. 1 más 1 puede dar aún más. O sea, contaminar el doble no quiere decir que el planeta estará el doble de mal. Puede ser que esté el triple, el cuádruple o no sabemos cuánto. Estamos alterando cosas a nivel tan pequeño que el impacto ya llega a ser, o sea, que puede llegar a ser incalculable. Esta época que estamos viviendo, tal como dijo María, el antropoceno, que ya, bueno, de cara a la salud, la revista Nature se ha encargado de intentar convencernos, porque, bueno, los médicos también somos como somos, de intentar poner la prioridad
mejor dicho, una de las prioridades en la crisis climática, pues es brutal. Y, y yo creo que el impacto que tiene en cada una de estas especies nos va a dar y nos va a dar fuerte. Y hay que estar muy atentos a estos y hay que tener en cuenta qué podemos hacer, en qué situaciones de consumo y nosotros como ciudadanos, ¿no? Nosotros como personas de a pie al final, para poder responder a estos pequeños cambios que están ocurriendo. O sea, no es que están ocurriendo y siguen ocurriendo. Y hay otro giro más, porque así como estamos alterando el hogar de estas bacterias y de estos hongos, estas bacterias y estos hongos también son parte de la Tierra y son parte de ciclos de muchas plantas, inclusive plantas que consumimos nosotros. También estoy hablando de insectos. Decimos que tenemos la capacidad de producir alimentos para toda la raza humana de aquí a 400 años, lo cual es cierto. Sin embargo, los alimentos que se obtienen por fertilización natural, o sea, que tiene que haber un insecto de por medio, es más del 80%. O sea, dependemos de los insectos todavía. Bueno, en México hay chapulines, pero no todos son para comer. Algunos son para fertilizar plantas y para que haya el ciclo natural de las plantas. Y sin estos hongos, sin estos insectos, sin todo este bioma disponible para que también lo utilicemos nosotros, pues nos vamos a quedar, va a haber un momento donde nos vamos a quedar sin disponibilidad de poder tener alimento, inclusive para los países desarrollados, que esto en ese momento preocupará, ¿no? Porque ahora ya los países en desarrollo ya tienen problemas de alimentación, pero cuando esto llega a los países desarrollados, preocupará un poco más. Y creo que no se me escapa nada con esto. El impacto de alterar desde vertebrados hasta elementos celulares, el impacto de domesticar y de tocar las cadenas evolutivas de distintos animales nos afecta directamente a nosotros. O sea, es una cruz que nos tiene a nosotros en el centro y que cualquier desequilibrio nos afectará y nos afectará de golpe. Sí, es muy, muy importante. Pues bueno, vamos a disfrutar un poco de música nuevamente con la Orquesta Sinfónica Coyohuacán y regresamos nuevamente.
Estamos de regreso. Efraín, ¿qué medidas piensas que podemos tomar para prevenir y contrarrestar los efectos y daños en la salud provocados por el cambio climático? ¿Y cómo crees tú que se vincula también esta situación del COVID actualmente al cambio climático? Muy importante esta pregunta. Y bueno, voy a utilizar un poquito de ayuda visual, a ver si nos deja la tecnología. Pues ha habido una alerta, como ya dije, ¿no?, en toda la comunidad sobre qué podemos hacer al respecto y sobre qué deberíamos estar haciendo ya. O sea, no solo ya planear, sino empezar a hacer, ¿no? Juntar estas dos fases. Se hizo una editorial en una de las revistas más importantes del ámbito médico, que es el New England Journal of Medicine, en donde se juntaron distintas editoriales médicas, todas de muy alto prestigio, incluyendo gente de Lancet, del New England, bueno, distintas, para decir, tenemos que empezar a hacer algo. No podemos seguir simplemente publicando cosas relacionadas al cambio climático, a la crisis climática, sino ya empezar a hacer. Y una de las cosas que que publicaron fue crear un framework, o sea, crear un área de trabajo, un área de desarrollo. Esto se lideró desde este editorial para empezar ya a cambiar este sistema de consumo masivo y de ya empezar a poner caras a los responsables y empezar a tomar acciones, ¿no? Entonces se hizo o sea, esta definición de tres participantes, de tres actores, ¿no? Por un lado, los actores del Estado, o sea, los state actors, que tiene que haber, aquí están los tomadores de decisión, los políticos y todas las personas que representan a otras personas. Luego están los actores sociales, ¿no? Donde, por ejemplo, están todas las personas que hacen difusión científica, están las personas que hacen arte, están todas las personas que han tomado el tema de la crisis climática y están haciendo cosas ahora. Pero también están los individuos, o sea, también están las personas, estamos todos y cada uno de nosotros, y que entendamos que cuando hablamos de crisis climática, no solo es ver una ponencia y decir qué mal está el planeta, qué feo está el incendio en el Amazonas, sino que también nos va a tocar pensar de cara a ir a un mercado o a un supermercado y tener que escoger qué vamos a comprar para la semana. Tener una visión de crisis climática que nos afecte en el día a día y que tendremos que cambiar conductas y decisiones que harán poco a poco que esta crisis pues disminuya. Pero también hay un tercer actor que antes eran bastante silenciados, que era la parte de los actores del mercado. O sea, esta industria, ¿no?, que a veces decimos industria, y es como un elemento mágico, ¿no?, un ente, un ser que no logramos alcanzar y que no es palpable, cuando no es así. Al final las industrias también son personas, y son personas que tienen intereses económicos, y que son intereses económicos que a veces son depredadores. Y como seguimos hablando de cosas naturales, claro, los depredadores van y depredan. Entonces, que desde el punto de vista de los state actors, que son los que toman decisiones, pongan un marco de juego, o sea, que si ellos están jugando el ajedrez, que nosotros también juguemos ajedrez. Lo que no puede ser es que ellos estén jugando el ping pong y nosotros estemos jugando el ajedrez, que yo me tenga que estar pensando cuando voy al súper 4 horas cada vez que voy a escoger la compra del día, mientras que los que están en el mercado simplemente empaquetan cosas en plástico y a la venta, ¿no? No puede haber este tipo de relaciones. Tiene que haber un marco de relaciones reguladas y con el objetivo de disminuir lo máximo posible este impacto en la crisis climática. Y responsables todos, desde el consumidor, el que vende y el que pone las reglas. Luego, cogiendo ya la última parte de tu pregunta, así como una reunión y un impacto sobre una decisión sobre el mercado impacta en las emisiones, esta última pandemia que aún estamos viviendo ha demostrado que si disminuimos nuestra actividad, la actividad humana, si disminuimos la actividad de las personas, si limitamos nuestras visitas a los centros de trabajo y todas las demás acciones que han venido ocurriendo, las emisiones también disminuyen. Y por último, el planeta tiene límites. Y hay límites que ya están en rojos y hay límites de los que no tenemos información.
El tema de deforestación. Estamos cada vez deforestando más el Amazonas y distintas selvas. Y esto, como ya mencioné al principio, tendrá un impacto en muchas áreas. Ya no solo destrozar árboles, ¿no? Disminuir el oxígeno, no, sino que los árboles también son hogar de algunas criaturas, son hogar de algunas comunidades. O sea, hay mucho más allá de a veces de esa pequeña noticia, ¿no? De se quema la Amazonía, vale, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Luego la biodiversidad, luego la disponibilidad de agua fresca, que ya mencioné al principio. Luego las descargas de bioquímicos, el tema de la acidificación del océano, que es cierto que no tenemos capacidad de cambiarla mucho, pero ya se está viendo que podemos cambiarla. Que si seguimos en incremento en el consumo, esa acidificación cambiará y dirán, pero a mí qué me importa que el océano sea más ácido mientras yo me pueda meter a la playa. Bueno, pues que aquí volvemos al tema de los hongos y de las bacterias y del plancton. Es cierto que una de las principales fuentes de oxígeno disponible en la atmósfera son los árboles. O sea, me refiero, son las células de origen vegetal. Pero es que también hay células de origen vegetal en el océano. El fitoplancton es una también de las fuentes más importantes de oxígeno atmosférico. Luego tenemos ya lo que sería la contaminación química, la contaminación de partículas, el hecho de cargarnos toda la capa de ozono y finalmente ya todo esto, englobar en todo esto el cambio climático, ¿no? Y tener en cuenta que hay un punto, como cuando estás en un tobogán, hay un punto donde por mucho que te esfuerces, no puedes detener la caída, no puedes detener el momento, o sea, no puedes detener esa caída. Evitemos, o sea, no esperemos estar ahí, o sea, no esperemos estar en ese último momento, es que a lo mejor no nos toque a nosotros, que esto es lo fuerte, o sea, a lo mejor no nos toque a esta generación, pero hay que pensar en las generaciones que vienen y en que lo que no podemos hacer es continuar en un modelo de consumo tan masivo que lo único que importe sea que yo pueda tener el último teléfono en el bolsillo y que el resto del planeta me dé exactamente igual. Finalmente, estos límites ya están al límite en muchas partes del planeta y bueno, si alguien me lo pide, te dejaré mi correo, puedo enviar la presentación a cualquier persona que me la pida y puede informarse de esto, vamos, porque hay información así. Muy, muy interesante, muchas gracias. Pues sí, finalmente estamos cerrando con esto, ¿no? Que una de las más grandes, con lo que abrimos, con lo que desarrollamos y seguimos cerrando con esto, que es el consumo, ¿no? El consumo humano, la importancia finalmente, que es sumamente importante que nosotros hagamos ese cambio y que los demás se van a ir, las demás situaciones se irían acomodando en la medida en la que nosotros vayamos tomando conciencia de esto. Es que, bueno, amigos, pues muchísimas gracias por escuchar este segundo evento, concierto, conferencia. Esperamos verdaderamente que pues esta información haya sido de utilidad para ustedes y que sobre todo la puedan utilizar en su vida diaria, que puedan implementar cambios, que creemos esa conciencia de que seamos más responsables a la hora de consumir los productos que necesitamos, que no informarnos de todas estas asociaciones que están realizando acciones en pro del medio ambiente, cómo protegernos y cómo protegerlos, ¿no? Es algo muy importante en este momento y comentar, compartir, actuar, eso es de lo más importante, así es que esperamos que toda esta información que nos han compartido estos magníficos científicos haya sido verdaderamente de utilidad para ustedes y que la podamos expandir, que es lo que necesitamos en este momento. Mariana y Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir sus conocimientos con nosotros. ¿Algo con lo que quieran cerrar, que quisieran despedirse con algo más? No, nada más. Yo diría, pues, hay que conservar la esperanza y hay que mantener el tema sobre la mesa. Nos corresponde a todos y a todas. Y agradecerte a ti, Juliet, y a los músicos de la orquesta. Muchas gracias. Por mi parte lo mismo, muchas gracias por estos momentos de música y sí, esto viene tiempo ya de venir ocurriendo y ahora es trabajo de estas generaciones, de todos, todas, y tenemos que informarnos y ser lo más responsable posible de cara a nuestro día a día. Muchas gracias.
Pues queridos amigos, los esperamos en nuestros próximos eventos con la Orquesta Sinfónica Coyohuacán, haciendo música por el planeta, haciendo música por la vida. Así es que hasta la próxima.